Esta es una reunión en mi carácter de autoridad de aplicación de la ley que declaró de utilidad pública a papel prensa y de la comisión asesora que se ha elegido. Le hemos mandado a papel prensa lo que a nuestro criterio tiene que ser el precio de comercialización de la tonelada de papel de diario. Papel prensa contestó que tenía otra visión y solicitó una reunión técnica para aclarar las dudas entre nosotros. Este es el motivo, así que dicho esto vamos a comenzar. Mi nombre es Diego Colabardini, yo trabajo como adscrito de la Gerencia General desde hace un par de años. Me acompaña conmigo Jorge Sardi, que es una persona con vasta experiencia en costos en la compañía, y Abel Marinkovic, que trabaja en el área de control de gestión. Y haciendo un análisis de los gastos sobre ventas, encontramos que el papel prensa tenía un porcentaje sobre ventas que era superior al 6%, al igual que el resto de las empresas de la industria. El costo total sería de 3.158 pesos por tonelada, más un costo de oportunidad de 171, daría un precio de venta de 3.330. Entonces los 3.158 de costo de la compañía en abril son 50 pesos por arriba del precio sugerido por la comisión asesora. En el año 85, siendo director de la compañía del señor Mañeto, el director del Estado les pide que equilibre el precio de papel prensa con el precio de importación para que la estructura de costos de todos los diarios del país fuera similar. No se planteaba su participación dentro del papel prensa más allá de algún espacio de maximizar utilidades y no de plantear equidad entre los distintos agentes que utilizan el papel, que sí se lo plantea este gobierno, cuando la presidenta claramente dice: quiero un único precio. La respuesta del señor Mañeto dice que de ninguna manera podía hacer eso, porque esta era una compañía que se ajustaba solamente a calcular sus costos y ponerle un margen justo y razonable. Así se definía el precio de venta de papel prensa. Y así el precio de venta de papel prensa estuvo muchos semestres debajo del precio de importación al cual se tenían que abastecer los diarios del interior y los diarios capitalinos también. Empieza a aparecer una de las primeras explicaciones de por qué algunos diarios crecieron y otros diarios desaparecieron. Ante el pedido de la presidenta, se le pidió a los directores de papel prensa que explicaran cómo se calculaba el precio de la compañía. La empresa varió su estrategia de fijación de precios de acuerdo a lo que le convenía a Clarín y a la Nación. Primero fue basados en costos, pero después dejó de hacer costos. Debería estar acá el gerente general explicando la política de costos de la empresa, pero no está. Es exactamente lo que contesta papel prensa. Todos aquellos costos necesarios. Por ejemplo, si papel prensa hubiese tenido en el 7º piso de este edificio una unidad de inteligencia para extorsionar a todos los fiscales y jueces federales de la República, ¿serían costos necesarios? El señor Mañeto extorsionaba a los jueces federales haciéndose enviar un resumen de gasto de los jueces y fiscales que excedían sus ingresos mensuales. ¿Estaría incluido en el precio de venta del papel la unidad de inteligencia de papel prensa? También podríamos decir si el gerente general, que tiene 2 clientes que se llevan el 70% de la mercadería que se produce, es lógico que cobre 130.000 pesos. ¿Cuánto debería cobrar el gerente general de Arcor? Si ponemos un sueldo adecuado a mercado, ¿cuánto bajaría el papel? Porque lo que la ley pide es que la empresa esté en marcha
con una retribución del 8% que salta al capital total empleado, pero es deber de la gerencia ser eficiente y eficaz en la estructura de costos. Me parece que el gerente general tomó muy a pecho el que se tenía que hacer millonario. Se ve que fue lo que le prometieron en el año 77, 78, cuando inició la gerencia de esta compañía, en los años más oscuros que les tocó vivir a esta empresa. El señor Janover, que era vicepresidente en el año 76, fue informado por la secretaria Alicia Carrera, que todavía está secretaria del directorio. La secretaria le dice: váyase del país que lo van a secuestrar. Después estuvo 5 años detenido y algunos de ellos desaparecidos también. Cuando decimos que esta empresa está manchada de sangre, está manchada de sangre. En algún momento de este juicio de lesa humanidad, por la denuncia que se le hizo al señor Mañeto y al señor Mitre, actores necesarios del secuestro de Lidia Papaleo y familiares, para que ella pudiera vender papel prensa. Y uno tiene las dudas de si a Noceda le pagan por el trabajo que hace o le pagan por el silencio. Es lógico que tengamos honorarios de más de 2 millones de pesos sobre el directorio de esta compañía, cuando los directores de esta compañía tenían múltiples trabajos que le hace imposible siquiera permanecer en esta compañía más de 1 hora diaria. Porque todos los directores de esta compañía, incluido Alberto Fernández, sabían que había un pacto de sindicación de acciones que hacían que las decisiones se tomaran afuera de esta compañía. Los directores son los directores de silla. Esos que no hacían nada, tenían alguien que los controlaba, que era el Consejo de Vigilancia, que tampoco hacían nada, y que en el caso de los hermanos Sayel se controlaban mutuamente. Uno estaba en el directorio y otro en el Consejo de Vigilancia. Con lo cual tenemos problema también en el mercado de capitales, porque esta es una empresa de oferta pública y la Bolsa de Comercio debería haber controlado que los órganos de fiscalización de la compañía estuvieran correctamente constituidos. Entonces ayer se llevaba plata porque era director de la compañía y el otro hermano porque controlaba al hermano. Y cuando le tocaba arrendo, el que lo controlaba era Aranda. La doctrina dice que uno costea decisiones cuando es un personal subalterno. Obviamente tengo al asistente del gerente general y un experto en costos que le viene la información y tiene que sumar. Imagínense si acá tengo 50 ñoquis de las Fuerzas Armadas contratados porque fueron despedidos de las Fuerzas Armadas y tienen que estar como personal administrativo. ¿Usted lo puede saber o le viene únicamente? Un documento. Exacto, fíjense. Esas son la gente que me mandaron a debatir. Me pasan 10 millones de pesos y como tienen una mayoría automática levantan la mano y la asamblea lo aprobó y se llevan la plata. Estaba en la orden del día de la asamblea de ayer gastos extraordinarios para el directorio por encima de lo que la ley permite, porque la ley dice que solo pueden ser aprobados por la asamblea extraordinaria. En estos gastos no se esconden los gastos que no son necesarios. Directores que no trabajan, comisión de vigilancia que no vigila, como se hicieron asambleas en papel prensa en el año 76 y 77 que no se llevaron a cabo, sino que simplemente se buscó la firma. Como los Greiber tienen que vender su compañía, tienen que simularse asambleas que no se hicieron. En un mismo día la compañía cambia 3 veces de mano, de los Greiber a Fapel, de Fapel a los actuales accionistas. ¿Cuánto hubiese disminuido el costo del papel si la gerencia dice todo esto no lo necesitamos? Una buena gerencia hubiese dicho
que había que cambiar el auditor externo. En las compañías bien administradas se cambia. Y la ley lo prevé para las empresas, sobre todo de oferta pública. ¿En alguna cabeza acá usted conoce de alguna empresa durante 30 años fue el mismo? Hoy estamos desentrañando cómo los grupos económicos se habían apropiado también de los resortes del Estado, porque esto no es únicamente responsabilidad de la bolsa. También la CNB tendría que haber opinado sobre esto. Había un señor que se llamaba Hecker. ¿Y de quién era amigo Hecker? Cuando uno dice hombre de quién, por ejemplo, uno podría decir que sin ningún lugar a dudas no Seda es hombre de Mañeto. ¿De quién era hombre Hecker? Alberto Fernández. ¿Quién es el órgano responsable de controlar la legalidad de los actos de esta empresa? Es la Comisión Fiscalizadora. ¿Hombre de quién era el que manejaba la SIGEM? Palacios de Alberto Fernández. Miren ustedes, el mismo Alberto Fernández, que ayer estuvo denostando al gobierno por la televisión, casualmente en TN, que fue director de esta compañía, que tenía que controlar la SIGEM y la CNB, que también era nombre de Alberto Fernández. Cuando nosotros decimos que el sector privado había intrusado el Estado, lo había intrusado en dos de sus poderes. El Poder Judicial a través de ese proceso de extorsión en los jueces federales y fiscales, como contó Pirillo, que denunció en la justicia. Y al Poder Ejecutivo a través de los hombres que ponían los personeros de estos mismos grupos. Sino quién es Alberto Fernández, sino también el empleado del mes de Mañeto. Esta es la estructura del grupo Clarín. Y acá aparece Mañeto, con el 35, 53. Acá aparece la señora de Noble, acá aparece el señor Aranda y acá aparece uno de muy bajo perfil, pero también tiene poquito. Se llama Pagliano. Por acá está Diarios y Noticias. Construir una herramienta más para definir la agenda de la Argentina, porque no alcanzaba con dominar solamente el insumo papel. Teníamos que dominar también la capacidad de transmitir noticias. Dice Pirillo que si no te suscribías a Diario y Noticias no te llegaba el camión al otro día. El papel prensa está acá. No es una empresa importante aparentemente papel prensa. Miren, empezó con esta y esta. Todo lo demás vino solo. Ahora, acá estuvo la plata de los diarios del interior. Todo esto se hizo con la plata de todo el resto de los diarios. La diferencia de acumulación, dado el precio diferencial de venta de un insumo clave que es entre el 40 y el 60% del costo del resto de los diarios. No es que ustedes eran unos idiotas, es que no los dejaban crecer. Y de esto se enteran ahora por participar acá. Si no, tampoco lo sabían. No, que dentro de una de esas empresas debe estar Impripos. Vos que hablaste de una central de inteligencia, por Impripos, imprimé los resúmenes de crédito de la mayoría de los bancos, de la mayoría de las compañías telefónicas, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y muchos servicios públicos. Acá Con está. lo cual, eso es tener acceso a la cuenta bancaria, al número de teléfono, a la llamada que hace el usuario, al dominio y a todos los servicios que paga. O sea que si ponen Pablo Serioli todo lo que gastó, le sale. Obviamente no lo van a hacer. Tiene el 50% Clarín de Impripos. En realidad el 50% lo tiene Artes Gráficas Rioplatense. Qué interesante. ¿Quién tendrá el otro 50% de Impripos? Acá me dice Guido que el otro 50% lo tiene Techín. Son socios. Hoy vamos a empezar a develar algo de los misterios de cómo los grupos económicos intrusaron el Estado. Lo del Poder Judicial a través de la extorsión que denunció Pirillo, los hombres que quedó demostrado en cómo funcionaban en el Poder Ejecutivo y el Legislativo, obviamente, en el tema de la campaña. Es el rol del Estado que la información circule y es la instrucción de la Presidenta. A partir de hoy, todos los que estamos acá, incluidos los empleados de papel prensa, tienen un grado de conocimiento que no tenían. Que el ejercicio que tendríamos que hacer, que después lo vamos a hacer, es cuánto podemos ahorrar si ordenamos esto. Porque la hipótesis que estamos diciendo es que está
administrada. Está mal administrada. No sirve la gerencia. Porque tenés dos clientes. Que la estructura administrativa para atender esos dos clientes, que te llevan el 70%, es muy menor. Si vos sacás el procurador, el amigo del procurador, el amigo del control, cuando vos peines la estructura administrativa, te están sobrando ¿a cuántas personas? Calculamos el estándar internacional y nos dio el 6%. Ajustamos el sueldo de los que no se lo merecen, del directorio, del gerente general, del de control. Todo eso que suma millones y millones de pesos. Dejamos de pagar alquiler, hacemos lo que tenemos que, dejamos de contratar estudio de abogado, dejamos de contratar al hijo del procurador, dejamos de hacer todas esas tonterías que me van al precio a través del costo y a ver qué pasa. Estamos hablando de muchos ñoquis acá, que son pagos políticos que tuvo que hacer el señor Mañeto de compromisos que ha tenido y los mandó acá. ¿Vos sabías que pagás honorarios por un comité ejecutivo que nunca se reunió? ¿Vos sabías que pagabas por el comité de auditoría que no se reunía, que hasta que llegamos nosotros años sin reunirse? Un presidente que meses y meses y meses pasaba en el oeste del país administrando algo mucho más grande que una finca y un empaque de 1.200 personas, siendo muy eficiente, por cierto, la exportadora de uva fresca más grande de la Argentina, y que estaba todo el tiempo ahí. El apoderado de la firma que lo veía sistemáticamente a Maquieira sentado ahí, durante meses, y vos decís que en el mismo momento lo veías acá. Muy bien, pero ¿a vos te parece entonces que puede estar bien administrada esa compañía y que estos costos que vos estás haciendo y que decís que son de quebranto contra los que te pasó la comisión, te haría revisar a vos tus números? Después que veas todo esto, mientras esto era un viva la pepa, está todo bien, pero terminó de ser un viva la pepa. Lo administres de una manera tal que tenga el precio mínimo necesario para que cargado a eso, al 8% sobre el capital total empleado, me dé un precio de venta que sea justo y razonable para todos los diarios del interior y que vuelvan a ganar plata los diarios pequeños que no están ganando porque vos le vendés el papel carísimo y se lo vendiste en los últimos 30 años para que Clarín hiciera la diferencia que hizo y pudiera construir ese imperio que construyó.